Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en el que profundizamos en el principal tema de portada del semanario Universidad de esta semana. En esta edición traeremos información de gran valor y relevancia informativa nacional, como por ejemplo que la firma que dará portabilidad telefónica a los usuarios de telefonía en Costa Rica fue socia de la empresa Movistar. En el pasado ambas compañías, el Corte Inglés y Movistar, participaron en la empresa Iberbanda en España, entre otras asociaciones. También le informamos de cómo la vía San José-San Ramón requiere de nuevos estudios de impacto ambiental y le informamos de la pugna legal entre la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social por los EBAIS en los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat. También le informamos de cómo los estudiantes interrumpieron la celebración de los 40 años de la Universidad Nacional, y en el suplemento Crisol puede enterarse de cómo el cambio climático podría aumentar la pobreza en el Istmo Centroamericano. En esta ocasión nos acompañan en el programa don Julio Durán, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones del ICE, y David Chavarría, periodista del semanario Universidad. Les doy la bienvenida al programa y estoy encantado de que nos puedan acompañar en esta ocasión. En primer lugar, don Julio, ¿podría explicarnos qué es la portabilidad numérica y cuál es su importancia? Bien, el tema de la portabilidad numérica está asociado con la apertura de las telecomunicaciones en los países y se refiere a la potestad que tiene un usuario de una empresa telefónica determinada, en este caso en telefonía celular, para trasladarse a otra empresa de la competencia. En Costa Rica tenemos 3 empresas, hay otros países donde hay más empresas. Entonces, decía, es la potestad que tiene el usuario para, con su número ya reconocido, porque el número tiene un valor también para muchos de los clientes. Es un número de identificación, es el que lo llaman sus clientes, y cuando cambia de operador puede conservar ese número. En términos generales, eso es la portabilidad, que yo me puedo trasladar de diferente compañía. En este caso, en Costa Rica, que tenemos a Colby, tenemos a Claro y tenemos a Movistar. Si yo soy abonado del ICE con un número 88, ese número lo puedo trasladar a la empresa Claro o a la empresa Movistar. ¿Y por qué es clave que quien lo implemente, la empresa responsable de implementar eso, sea neutral, que no tenga nexos con ninguna de las compañías operadoras? Porque es un tema bastante difícil de manejar. Si hablamos de portabilidad numérica en América Latina, que tiene privatización desde los años 90, hay alrededor de únicamente 8 países que tienen portabilidad, porque es un asunto bastante complicado. Entonces, un poco en el sentido de que la independencia de la empresa respecto a las compañías es porque podría haber algún tipo de manejo irregular. Respecto a, por la portabilidad se paga. Cuando yo hago una llamada de mi número telefónico del ICE a un número telefónico de Claro, yo tengo que pagar. El tema es que si posteriormente ese mismo número que es del ICE yo lo traslado a Claro, ya esa tarifa no se paga porque no hay interconexión, es dentro de la misma empresa. Pero también tengo entendido que hay un tema con el manejo de las bases de datos y con la información de cuáles usuarios se pasan de una empresa a la otra. Sí, sí, por supuesto. Cada uno de las empresas adjudicatarias de telefonía tiene que darle toda su base de datos en este caso de telefonía celular, tiene que darle toda su base de datos a la entidad o a la empresa encargada de manejar la portabilidad, porque se hace un traslado de la llamada entre las diferentes empresas. Entonces tiene que identificarse para que posteriormente se pueda hacer la facturación
Entonces, la empresa adjudicataria de la portabilidad, la que lo maneja, es la que lleva ese control. David, en el trabajo que usted y Ernesto Rivera hicieron en el semanario Universidad, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué tipo de nexos hallaron entre empresas? Primero, bueno, hay que decir que ANTEC y ya el diputado José María Villalta habían presentado un avance de una denuncia previa ante la Contraloría General de la República, en el cual ellos argumentaban que existían vínculos reales que mostraban nexos empresariales entre ambas empresas, el Corte Inglés y Telefónica. Entonces, en base a esa información que ya manejábamos acá en el semanario Universidad, decidimos profundizar, porque los primeros vínculos que nosotros detectamos eran pues, que el Corte Inglés servía como plataforma para vender los productos de Movistar en España. El Corte Inglés pues, es una tienda de departamentos en España donde se ofrecen variedad de productos. Entonces, Telefónica vendía esos productos a través de una alianza que se llama Espacio Fusión, que es un convenio entre ambas empresas, pero intentamos profundizar pues, a raíz de este primer vínculo ahora que detectamos, ver si existían más nexos o más relaciones entre ambas empresas. Ahí fue, pues, logramos revisar algunos contratos que daba la Administración Pública Española, entre esos uno que sí logramos verificar que ambas empresas participaron bajo digamos, la figura jurídica de unión temporal de empresas, que es una figura que permite que las sociedades se vinculen para un trabajo específico, otorgado un contrato específico y que, bueno, nada más no mezclan capitales y no mezclan acciones, sino que nada más ambas empresas se vinculan en esta figura, dan el servicio que se les contrata y después ya se desunen. Esto se dio en una relación para un proyecto específico de digitalización de bases de datos de un ministerio. Bueno, en España se está procurando que toda la información esté en línea, entonces existe la plataforma que se llama red.es, que es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que este ministerio, bueno, contrató o sacó a licitación la concesión de 3 lotes para la digitalización de los datos. En uno de los lotes, que fue el lote número 2, participó la Unión Temporal de Empresas como una UTE, participó el Corte Inglés y Telefónica de España, pero participaba también a través de la empresa que se llama Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, que es una empresa que pertenece su capital al 100% a Telefónica, a la casa matriz en España, ¿verdad? Entonces, ellos se vincularon en este contrato que se extendió el trabajo de 2008 a 2009 y pues finalizó en el 2010 y por la contratación se les pagaron 19.6 millones de euros en ese momento. Esa es una de las vinculaciones que logramos detectar. Y hay más que ustedes encontraron, en las que precisamente vamos a hablar en el siguiente bloque. Hago la aclaración que yo invité al programa a representantes de la empresa Movistar y a representantes de la empresa El Corte Inglés en Costa Rica. El gerente de comunicaciones de Movistar en Costa Rica, don Matías Señoranz, informó que estaba fuera del país, que iba a comunicarse con su oficina para que enviara alguna persona, lo que no ocurrió finalmente. Y el señor representante de la empresa El Corte Inglés finalmente no respondió nuestros llamados. Pero ellos fueron invitados a participar en el programa y explicar con amplitud en qué consistieron esos nexos. En el entendido además que estas empresas han insistido en que en este momento no tienen vínculos, pero que ha habido alguna relación comercial en el pasado, tal como lo han sostenido. Para ampliar en esto, vamos a hablar de ello en el próximo segmento de su programa Puntos de Vista. Ya regresamos. Estamos en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Julio Durán, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones de Costa Rica, y nos acompaña también David Chavarría, periodista del semanario Universidad. Don Julio, ¿cuáles fueron los nexos que ustedes encontraron entre la empresa Movistar y el Corte Inglés que los hizo plantear la denuncia públicamente? Bueno, primero aclararte que el Corte Inglés suena paradójico, ¿verdad? Pero es una empresa de tiendas en España
dedicada a la confección de ropa, pero ha desarrollado una gran experiencia en informática, entonces por eso es que ellos también participan, digamos, en este tema. El primer nexo que nosotros descubrimos fue una fusión comercial. Legalmente se entiende que hay diferentes tipos de alianzas, o sea, no necesariamente una alianza tiene que ser por medio de una sociedad, entonces existen una gran serie de alianzas, eso en todos los países, y ellos tienen una fusión comercial por medio de la cual Telefónica tiene puestos de venta dentro de los almacenes del Corte Inglés en España. Entonces, eso es una fusión comercial comprobada, las tiendas existen y es un asunto que nos trajo a nosotros alguna inquietud y por eso se hizo la primera denuncia. Pero ahí uno podría pensar que eso es una relación tan estrecha como la que podría existir en Costa Rica si en una tienda de departamentos de X cadena, dentro de esa tienda de departamentos, Colby vende sus servicios. Y uno podría decir, bueno, simplemente es una relación donde se presta un espacio para que una empresa exhiba y venda, que quizás no es como sustancial en cuanto a los términos y la operación de una compañía. Pero hay que firmar un acuerdo entre las empresas. Para poder hacer eso, Colby o cualquier empresa en un país que quiera vender productos dentro de un almacén, el INSE tiene vendedores, algunos de las ventas de electrodomésticos más grandes que hay en el país, tiene tiendas dentro de las agencias del INSE. Y eso es por medio de un acuerdo comercial que se hace entre las partes, porque le estás cediendo un espacio de tu agencia telefónica a una empresa que con su infraestructura propia viene a vender. Eso no es que le digo venga y venda, eso es una fusión comercial. Ahora, en los términos en el documento de los términos de referencia del proceso de selección de la empresa que iba a ser responsable de la portabilidad, ¿cuál era la limitación que se planteaba allí en cuanto a los nexos comerciales de las empresas que puedan participar en ese concurso o que participaron en ese concurso? Es muy específico. Cuando se publicó la invitación a las empresas a participar o licitación pública, dice uno de los artículos de la invitación que no se puede tener ningún tipo de fusión comercial ni de alianza con un operador que tenga un título habilitante en Costa Rica. Y eso fue lo que nos generó a nosotros la desconfianza de que si el Corte Inglés, eso en ninguna parte del mundo, no es que fueran socios en Costa Rica, no podían ser socios en ninguna parte y tenía que aportarse una certificación de esa fusión, inclusive hasta de la lista de empleados de cada una de las empresas para determinar si había un nexo. Eso está puesto concretamente en el documento, en una de las cláusulas. Entonces, ahora, David, además del nexo que usted y Ernesto Rivera encontraron que estas empresas habían tenido en el pasado con una unidad temporal de empresas, ¿qué otro vínculo que había ocurrido lograron documentar? Existe también, otra figura que se utilizó para unir, para que se unieran las empresas, que fue a través de una sociedad que existe todavía actualmente, que se llama Iberbanda. Esta sociedad, pues ahorita el capital total pertenece a Telefónica, la empresa de telefonía española, en un 100% después de que compraran todas las acciones, pero hubo un nexo de capitales, ahí sí se relacionaron, ambos eran accionistas de las empresas, de esta empresa, de 2005 hasta el 2011, que ya fue absorbida totalmente por Telefónica. En este caso, esta empresa pues surge para brindar lo que es internet vía ondas de aire, que se llama esta tecnología en zonas rurales españolas. En el año 2000 surge y pues el Corte Inglés es socio fundador de la empresa, pero pues por una situación de crisis económica, pérdidas económicas, necesitaba un repunte de capital
y ahí es donde entra Telefónica en el 2005. ¿En qué pruebas concretas se basaron ustedes para poder hacer esta afirmación? ¿Qué documentación fue la que encontraron? En el caso específico de Iberbanda, bueno, pues evidentemente hay que hacer revisión de prensa, se hizo una revisión de prensa en medios españoles y no solo eso, sino también boletines de la misma sociedad Iberbanda donde se menciona, bueno, que el Corte Inglés tiene tanto capital, que lo que es la sociedad telefónica tiene tanto capital, la distribución de capitales que se hablaba en los boletines de prensa de Iberbanda, también, bueno, hay pues publicaciones, la prensa le dio mucho seguimiento a esta empresa Iberbanda desde que surgió desde el año 2000. ¿Y en el caso de la Unión Temporal de Empresas? Pues ahí, primero que nada, detectamos un boletín oficial del gobierno español donde se da la licitación pública, donde se menciona la asignación de esta licitación a las empresas y pues el proyecto red.es es una página online donde usted puede consultar, donde usted puede, digamos, tiene una oficina de prensa, entonces se le hizo una consulta directa desde acá, desde el semanario, por vía correo electrónico a la oficina de prensa del proyecto red.es y ellos pues, en su documento pues confirman, ¿verdad?, que existió esta licitación y que la licitación se sacó y que las empresas participaron y que al final de cuentas se les pagó los 19 millones de euros, cuánto tiempo duró la licitación, los requerimientos, por qué se les asignó. ¿Hasta hace cuánto fue el último nexo documentado en ese proceso que ustedes lograron? Según el informe, el estado digamos, de acciones de la empresa Telefónica, que es una que usted está consultado en línea también, usted puede entrar a la página Telefónica y ver los estados anuales de finanzas de la empresa, pues ahí el último nexo o la última, digamos, ligamen que se dio es en el 2011, cuando en el documento se especifica, en este documento de Telefónica se especifica que Telefónica se hace del 100% de las acciones de Iberbanda. ¿Eso fue cuántos meses antes de que iniciara aquí el proceso de portabilidad? Aquí, digamos, este documento dice que fue en agosto de 2011 que se dio esta pues, compra total. Ya en el 2011 se estaba hablando de la portabilidad numérica, ya la SUTEL tenía los términos de referencia, ya pues estaba hablando de esto, pero específicamente la invitación se sacó en mayo, si no me equivoco, en mayo de 2011 sacó la invitación para participar en las empresas y en noviembre del próximo año 2012, o sea, el año anterior, fue cuando se presentaron las empresas a concursar. Ahí fue cuando ya el Corte Inglés pues, presentó su oferta o presentó su nombre, digamos, en ese proceso de selección. Entonces se da un proceso son 15 meses más o menos específicamente, desde el último ligamen ya que estaba vinculado en Iberbanda a la participación del Corte Inglés en este proceso. Para continuar conversando y enterándonos de los detalles de este tema, volveremos dentro de unos minutos aquí a su programa Puntos de Vista. Continuamos con su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Julio Durán, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones del ICE, y David Chavarría, periodista del semanario Universidad. En esta ocasión también habíamos invitado a representantes de la empresa Movistar y de la empresa del Corte Inglés que finalmente no pudieron asistir al programa. Don Julio, ¿cuál fue el proceso que se siguió para adjudicar la portabilidad a la empresa el Corte Inglés y por qué ustedes han impugnado ese proceso? Bueno, primero la SUTEL debería o integró un consejo técnico donde había un representante de cada uno de los operadores. Entonces, este consejo técnico estaba conformado por 5 personas. Ese consejo técnico es el que definía los términos y alcances de todo el proceso licitatorio y posteriormente se hizo la invitación, cuando ya tenían definidos los términos, la SUTEL hizo la invitación a las empresas de informática a participar y decía el proceso entre las cláusulas también que el operador, la empresa encargada de la portabilidad debería ser elegida por unanimidad entre los 5 representantes de esta. Hablamos de 5 porque no hay que ignorar que aparte de las 3 operadoras que son el ICE, Claro y Telefónica, hay 2 operadores virtuales que son Tuyo y
full móvil. Entonces esas son las 5 personas que integran eso. Ahí entonces este grupo estudiaba, era el que tomaba la determinación de elegir o no. Ahí era donde se veían los cumplimientos o incumplimientos, y en principio el ICE, esa fue una de las cosas que también apeló. Por lo que sabemos nosotros, el ICE apeló el tema de la sociedad o el nexo que existía entre Telefónica y el Corte Inglés, y esa apelación no se le aceptó. El nexo de las, digamos, en los que había en los centros de venta o en los lugares, en los almacenes del Corte Inglés en España, o también llegaron a encontrar algún otro, o documentar algún otro vínculo. No, el ICE no profundizó mucho en eso. El ICE más que todo, la apelación, por lo que he leído, fue basada en que el Corte Inglés ni Telefónica presentaron, como dice el cartel o la cláusula, que tenían que presentar una certificación notarial o registral hasta de los empleados, como dije antes, de cualquier empresa relacionada. ¿Pero eso iba a implicar también el listado de empleados a nivel internacional de las compañías y demás? ¿O? La cláusula la leo textualmente en la parte que interesa. Dice: para lo anterior, los oferentes deberán presentar junto con su oferta una certificación notarial o registral de la conformación y distribución accionaria de su representada o empresas relacionadas, mediante la cual se acredite el cumplimiento de este requisito. Porque anteriormente dice que incluyendo su personal, trabajadores, empleados y subordinados. Entonces, esa certificación ni Telefónica ni el Corte Inglés la presentaron. Ahora, David, ustedes encontraron que también hubo otra compañía nacional que se había ofrecido para hacer este proceso, que fue rechazada, una empresa llamada Teletec. ¿Por qué razón es que, dentro de lo que ustedes encontraron, es que esa empresa fue rechazada? A Teletec, bueno, digamos, el Consejo Técnico de Portabilidad Numérica, que eran están los operadores, podían opinar, ellos tenían la potestad de opinar y decir, bueno, recomiendo a tal empresa que está participando o no la recomiendo. La mayoría de empresas, de operadores que participaron en este consejo, apelaron a la participación de Teletec porque pues existían vínculos ya con operadores que tenían aquí asignados concesiones, concesiones en telefonía y en otras telecomunicaciones. Teletec, bueno, la garantía que presentan va firmada por otra sociedad que acá en Costa Rica tiene una licencia para otorgar lo que es telecomunicaciones. Entonces, por eso es que varias compañías apelaron a la participación de Teletec. El ICE alegaba que si el Corte Inglés presentara todo el listado, podrían revisar si existía o no. Por eso el ICE también tomó como ejemplo a Teletec, que participó de este proceso para impugnar la participación del Corte Inglés. Pero sencillamente Teletec se le elimina porque sí existían ya vinculaciones. O sea, si la sociedad Teletec sí tenía nexos con otras empresas que están habilitadas para tienen licencias de telecomunicaciones. Y la objeción que se plantea desde el ICE a el Corte Inglés es precisamente por la no presentación de una serie de documentos que podrían o no, digamos, probar ese punto. Exactamente. Digamos, el ICE lo que dice es que la información que envía el Corte Inglés es incompleta, entonces no da la garantía de que realmente no haya un nexo con algún operador pues habilitado en el país. Entonces, al no ser completa, ellos pues impugnaban el proceso de participación del Corte Inglés. Ahora, don Julio, una pregunta en cuanto a Teletec. Teletec es una compañía nacional que tiene vínculo con las TNT, Sociedades Anónimas Laborales, me parece. Sí, sí, TNT SAL es una empresa en sus inicios fue fundada por exfuncionarios del ICE, como las Sociedades Anónimas Laborales, y para hacerle obras al ICE, las obras que hacen muchas de las contratas similares, participan en concursos, les adjudican ampliaciones de redes y todo eso, pero ellos fueron un poco más allá, y entonces cuando se dio la apertura de las telecomunicaciones en el país, ellos se inscribieron y tienen un título habilitante para brindar servicios de telecomunicaciones. Y la relación que se demostró es que TNT SAL fue el que aportó la garantía económica para la participación de Teletec en este proceso. Entonces, obviamente el nexo se hizo muy evidente. Pero ahí, digamos, se podría pensar que
el ICE o trabajadores vinculados con el ICE querían meterse también en el tema de portabilidad para tener algún control o influencia sobre ese proceso mediante una empresa con la que tenían claros vínculos. Lo que pasa es que ya esos no son empleados del ICE, ellos dejaron de ser empleados del ICE y tienen su propia compañía. Tentesal es una empresa que evolucionó mucho, entonces ellos brindan otro tipo de servicios y el único nexo... Pero el temor de otros competidores podría haber sido, uno podría pensar que existían algún tipo de nexos o relaciones que podía poner al ICE en ventaja sobre los demás competidores privados. Bueno, precisamente esa es la prohibición, para que no exista ningún nexo de la empresa que maneja la portabilidad con ninguno de los operadores. Eso debe ser nítido, o sea, no debe haber ni en ningún momento ningún tipo de relación. Y en la situación en la que estamos ahora, y con ya la adjudicación que se dio de la empresa El Corte Inglés, ¿se sienten ustedes en peligro de que existan o hayan existido esos vínculos que pone a Telefónica mediante su marca Movistar en ventaja frente a los demás, especialmente frente al ICE? Sí, por supuesto, y eso debería de preocuparle a los otros operadores también, no entendemos por qué no les preocupa. Bueno, el tema de la portabilidad, obviamente el que pierde en un país con la portabilidad es el operador dominante. Para nadie es un secreto que el ICE tiene alrededor del 90% de los clientes y es el que va a perder clientes porque la gente se va a trasladar a otras empresas y por eso es la pugna también y el empuje que los operadores privados quieren implantar para que la portabilidad se haga lo más rápido posible, a pesar de esos vicios, ¿verdad? De una manera muy breve y antes de terminar el programa, ¿ustedes han tenido algún tipo de presión legal a partir de las denuncias que han hecho? Sí, bueno, en este caso estamos hablando, como decía el compañero acá, el periodista, nosotros hicimos una primera denuncia por la fusión comercial y apenas presentamos esa denuncia, nosotros recibimos la semana, el jueves 7 precisamente, recibimos una nota de una empresa, de un consorcio de abogados, representantes de Telefónica, diciendo que lo que nosotros habíamos manifestado, tanto nosotros como José María Villalta, no era cierto y que éramos sujetos de una demanda penal, que nos daban 2 días de tiempo para retractarnos. Nosotros vimos el tema con nuestro asesor legal en el área penal y nosotros no decimos en ninguna parte algo que no sea cierto. Entonces, vamos a afrontar la demanda como ya hemos afrontado algunas otras. Entonces, sí hay una presión legal en este momento para que nosotros nos retractemos de parte de Telefónica de España. No es ni siquiera del Corte Inglés, que en este caso uno podría decir que es la empresa perjudicada. Es Telefónica de España la que ofreció demandarnos penalmente. Les agradezco muchísimo su presencia en este programa y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista. Hasta entonces.